justamente el inicio de la lesión cariosa para luego hacer el diagnóstico y nuestro plan de tratamiento. Entonces, con el tema de cariología, tenemos que ser ya menos invasiva. Entonces, emplear la técnica de mínima intervención, que quiere decir que en la actualidad solo tenemos que eliminar el microorganismo, que es específicamente la bacteria, ¿verdad? Que este elemento es el que llega a destruir esa estructura dura, que es el esmalte. Hay muchos factores para que se inicie la caries, es decir, la importancia de las medidas de la higiene bucal, ¿no? La educación para la salud. Y en los controles periódicos, en el caso de la asignatura, que los padres son responsables de hacer el control o llevar a la consulta a la clínica para hacer un examen adecuado y llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Que el paciente se acostumbre a hacer a esa revisión de la cavidad bucal y por ende que reciba las recomendaciones y tratamientos que requiere. Entonces es importante la motivación al padre y por ende al niño, dependiendo de la edad que tiene nuestro paciente, ¿verdad? Es de edad escolar, es preescolar, escolar o adolescente. Puede que el adolescente venga solo de 12, 15 años, entonces él ya entiende y dar las recomendaciones que requiere. Entonces, como les digo, el tema de cariología es bastante amplio. Yo les voy a dar un enfoque, lo básico que tenemos que conocer y tienen que conocer. Ustedes saben que el área de la salud es en constante conocimiento, ¿verdad? Tenemos que seguir informándonos para poder realizar nuestros procedimientos. Pero actualmente tenemos que ser muy conservadores, ¿no? Y para poder ser conservadores tenemos que tener esa información e informarnos adecuadamente, ¿no? Y sacar nuestra conclusión para realizar el procedimiento que requiere el paciente. Con ese preámbulo voy a presentarles el tema de cariología. Y un minuto me esperan, por favor. No quiere. En esta mi ventana. No. No quiere esto abrir. ¿Qué pasa? Una ventana. ¿Se ve la diapositiva? No, doctora. No se ve. ¿Qué está pasando? Ay, recién estaba abriendo. Está lento el internet. A ver. No quiere. A ver, vamos a esperar.
Vamos a hablar específicamente de la caries. Sabemos que para que se inicie una caries es importante conocer, ¿no?, los factores, por qué inicia la caries a nivel de la cavidad bucal, que primeramente es en la dentición temporaria y después va a la dentición permanente. O sea, grabado no va más. Hay muchas definiciones con respecto a la caries, ¿no? Entonces, algunos, por ejemplo, definen como una enfermedad infecciosa de origen microbiano de mayor prevalencia en el hombre, ¿no? Entonces, es una definición que hace años han empleado y lo seguimos manejando. Otros definen como una enfermedad multifactorial, que actualmente es esa la definición, que actúan 4 factores importantes para que se inicie la caries. Entonces, cuando nosotros realizamos el diagnóstico, tenemos que ver la profundidad de la lesión cariosa. ¿Qué elementos está destruido? Para que se inicie la caries, importante ver la extensión de la lesión y la profundidad de la lesión. En este caso, podemos usar un detector de caries, que esto nos ayuda para poder ver la extensión de la lesión y la profundidad. Por medio de este detector de caries, nosotros, cuando ya es una cavidad como el que estamos observando bastante amplia, podemos eliminar directamente con una cucharita, dependiendo, en este caso estamos usando una cucharita bastante amplia, que eliminamos la parte de los restos alimenticios. En este caso, sí o sí va a estar alojado primeramente los restos alimenticios. Luego vamos a eliminar la dentina desorganizada, que está infectada, y después tenemos la dentina reblandecida y dentina sana. Entonces, es importante conocer las estructuras que tiene una pieza dentaria, ¿verdad? El primer elemento que tiene un diente es el esmalte, luego tenemos la dentina. Entonces, en este caso, para poder conformar una cavidad, tenemos que estar por debajo del límite amelodentinario. Entonces, no olviden que como detector podemos encontrar la foxina básica, y este es un elemento que generalmente para los que están iniciando a hacer la conformación de la cavidad, eliminando el tejido cariado, pueden guiarse por este elemento de detector y eliminar todo lo que está pigmentado con esta pintura, ¿no? Entonces, una vez colocado esto, se coloca unos 10 segundos, se lava con agua y va a quedar adherido en esa dentina que está con caries. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Podemos usar la cucharita o una fresa redonda de carburo. Entonces, importante ver la localización de la lesión. Y sabemos que la caries se localiza primero en esmalte. Y cuando pasa el tiempo, en esa caries, sabemos que la bacteria que ha generado la caries inicia con la mancha blanca, va a generar la desmineralización del esmalte, posteriormente la cavitación, ¿verdad? Que cuando ya está cavitado, compromete 2 elementos importantes, que es el esmalte y la dentina. Entonces, la caries sí va a estar localizado en el tejido duro del diente, ¿verdad? ¿Cómo se va a iniciar la caries? Por la desmineralización del esmalte, por la acción de los ácidos orgánicos, es decir, producidos por las bacterias. En este caso, en la dentición temporaria, tenemos las vitis, las bacterias mitis, que son las que se encuentran en primera instancia a nivel de la dentición temporaria. Pasa el tiempo, cuando inicia el recambio dentario, en la dentición permanente tenemos los lactobacilos y, ¿qué más? ¿Cuál de los otros microorganismos? El Streptococcus mutans, ¿verdad? Entonces, estas bacterias son las que metabolizan los carbohidratos de la dieta. Su alimento principal de estas bacterias es la dieta que nosotros consumimos. Es decir, si consumimos una dieta cariogénica o una dieta saludable, ¿no? Entonces, ¿a qué hablamos con las dietas cariogénicas? Generalmente, aquellas dietas que no cumplen la función masticatoria, por ejemplo, las pipoquitas, papitas fritas, las cosas dulces, los helados, las gaseosas, etcétera.
Entonces, a los niños nosotros tenemos que dar un alimento saludable, comida saludable. Desde el momento que el niño deja de tomar la leche, que es a los 6 meses, la madre tiene la responsabilidad de ya introducir en su alimentación las papillas de las verduras, las frutas, entonces alimentos saludables, que tiene que ya conocer los sabores, lo dulce, lo amargo, lo salado. Entonces va degustando el niño y cuando tiene 2 años, entonces perfectamente se sirven los alimentos, no rechaza, porque si a un niño de 2, 3 años nunca le dieron una alimentación saludable, entonces él va a querer directamente las golosinas, ¿no? Cosas dulces, las galletitas, etcétera. Entonces, la causa principal es una mala alimentación, otro de los factores, ¿no? Y la importancia de no realizar correctamente el cepillado de las piezas dentarias. Entonces, son factores que van a dar lugar al inicio de la caries. Entonces, otros autores lo clasifican la caries como un proceso biológico. ¿Por qué proceso biológico? Porque este elemento, el microorganismo, se localiza en la superficie de las piezas dentarias, sean piezas anteriores, piezas posteriores, ¿verdad? La función de este microorganismo es dinámico. ¿Qué quiere decir dinámico? Va a empezar con la desmineralización y si se diagnostica a tiempo, el padre de familia lleva los controles periódicos, entonces va a recibir recomendaciones, la importancia del cepillado, la importancia del empleo de la pasta dental o los enjuagues bucales, la aplicación de flúor, etcétera, etcétera, las medidas preventivas que ya hemos hablado. Entonces, esos elementos ayudan a remineralizar si el paciente tiene, por ejemplo, una mancha blanca. El profesional diagnostica e indica, señor, su niño no se cepilla adecuadamente. Se recomienda mejorar su cepillado, se recomienda usar enjuagues bucales, se recomienda hacer una interconsulta al ortodoncista porque está en mala posición sus dientes y por ende no cepilla correctamente las superficies dentarias, hay mucha placa bacteriana y es ahí donde se localizan las bacterias. Es ahí donde iniciamos con la desmineralización a nivel específicamente sector posterior en las fosas y surcos, en el sector anterior, en el tercio cervical, puede estar ahí acumulado y va a empezar con esa desmineralización, ¿verdad? Entonces se recomienda mejorar su cepillado, en este momento se le hace el control de placa y verificamos evidentemente un montón de placa bacteriana. Nos recomendamos que se cepille en el momento, indicamos su importancia de su cepillado. Entonces, en el momento que estamos cepillando, estamos empleando una pasta dental que tiene en su composición fluoruro de sodio, ¿verdad? ¿En qué concentración? Si es un adolescente, de 1100 a 1400 partes por millón. Entonces, que 3 veces al día se cepille, estamos fortificando. A la vez, el profesional aplicará el flúor correspondiente, será en gel o será en barniz, dependiendo del diagnóstico. Entonces, a tiempo realizamos este procedimiento dinámico, ¿verdad? Si observamos que existe la superficie dental, está desmineralizada, iniciamos con las medidas preventivas para remineralizar. Y de esa manera controlamos el proceso de la enfermedad. Ahora, si está localizada la enfermedad, es decir, la caries, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar esa enfermedad. ¿Cómo vamos a eliminar? Preparando una correcta cavidad de mínima intervención, protegemos y rehabilitamos. Entonces la pieza vuelve a ser sana, ¿verdad? Entonces tenemos que recomendar las visitas periódicas, que puede ser cada 6 meses, cada 3 meses, dependiendo del riesgo de caries que tiene el paciente, ¿no? Bajo, mediano o alto riesgo, que más adelante conversaremos. Entonces, nosotros estos casos tenemos que revertir para que el paciente tenga una buena salud bucal. Otros autores también es importante que mencionan que tiene que haber un desequilibrio de la disbiosis. ¿A qué nos referimos a la disbiosis? Es decir, si el paciente tiene alto riesgo de caries, entonces tenemos que empezar primeramente con la motivación
informarle con respecto a la educación a la salud, realizar los controles de índice de placa, explicarles la causa por lo que tiene los dientes con mucha caries, mejorar su dieta. Para que mejore su dieta, importante preguntar qué es lo que se sirve en el día. Un ejemplo, en un minuto nos va a contar. Entonces, decir, bueno, su dieta es muy variada, usted anote y vea y me lo trae para poder mejorar su alimentación. ¿Por qué? Porque ese niño está en crecimiento y desarrollo y requiere una alimentación saludable. Y por ende, con esta información, si este paciente tiene muchas caries, vamos a eliminar esa causa, primeramente, de los microorganismos, ¿verdad? A eso se refiere la disbiosis, disminuir el agente causal de la caries. ¿Por qué? Es decir, que está en desequilibrio. Hay desmineralización y remineralización. ¿Qué quiere decir? Que se cepilla y después tiene una alimentación cariogénica, una dieta cariogénica. Entonces, ayuda a que esos microorganismos estén ahí presentes y no se eliminó. Estos van a generar una desmineralización de la superficie del esmalte. Y por tanto, para que exista esa disbiosis, hay 4 factores importantes que tenemos que conocer para poder mejorar la cavidad bucal de nuestros pacientes. Y para eso esos 4 factores son el huésped susceptible, estamos hablando del diente, y el diente está alojado en la cavidad bucal, ¿verdad? Tenemos 20 en el maxilar, en la dentición temporaria y 32 en la dentición permanente. Estas piezas dentarias se encuentran en la cavidad bucal, en el que otro elemento importante se encuentra es la saliva. Sabemos que en la saliva tenemos elementos de calcio y fósforo. Estos elementos ayudan en ese proceso de desmineralización y remineralización. La microbiota, es decir, estamos hablando con la bacteria que es potencialmente cariogénica. Específicamente, en la dentición permanente tenemos el Streptococcus mutans y en la dentición temporaria el Streptococcus sanguis mitis. Entonces, estos elementos ayudan a destruir la superficie dentaria, ¿verdad? La dieta es el tercer factor cariogénico. Dieta rica en carbohidratos. Por ejemplo, estamos hablando de las gaseosas, de las galletas, de las cosas dulces, ¿no? Esas son las dietas cariogénicas que tienen en su composición bastante sacarosa. Entonces, este carbohidrato ayuda al proceso de desmineralización de la superficie dentaria. Y el tiempo en el que interactúan esos 3 elementos. Entonces, no olviden, es un equilibrio para que no haya caries, como en algunas literaturas ustedes van a encontrar el equilibrio de Navia. Este equilibrio, cuando está por debajo del pH de 5, entonces va a iniciar el proceso de la desmineralización. En algunas literaturas indican que el pH es 6, ¿no? Como por debajo del pH 6 va a iniciar el proceso de la desmineralización. Es decir, va a haber mayor cantidad de bacterias para que desmineralicen la superficie del esmalte y por ende va a iniciar la mancha blanca. Entonces, es importante que seamos muy consecuentes en la importancia de la higiene bucal. Por un simple cepillo y una pasta dental podemos evitar esta situación, que constantemente tiene que estar en equilibrio el medio bucal, ¿verdad? Entonces, la importancia de mantener los hábitos de higiene bucal, la importancia de tener una dieta saludable, la importancia de tener los controles periódicos y de esa manera tener dientes sanos. Como les indicaba, el huésped, la importancia de la saliva.
Es decir, la saliva cumple funciones a nivel de la cavidad bucal. Una de las funciones es un protector del huésped. Entonces, protege al diente favoreciendo la autolimpieza. Tiene la capacidad para neutralizar los ácidos. ¿Por qué tiene la capacidad de neutralizar los ácidos? Porque tiene, les indiqué, tiene calcio y fósforo. Entonces, esos elementos fortifican a que la estructura del diente no inicie el proceso de la desmineralización. Si existe la desmineralización, la saliva va a remineralizar por esos componentes que tiene el calcio y el fósforo. Otra de las funciones es antibacteriano. La saliva está sobresaturado de calcio, fósforo y la hidroxiapatita. En la saliva encontramos reservorios de calcio y minerales para la remineralización. Entonces, aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, serostomía o alguna otra enfermedad sistémica que no tienen mucha saliva, entonces son más propensos a generar el inicio de caries con más frecuencia. Pero si ese paciente serostómico se cepilla correctamente, cuida su dieta, entonces no tiene ese problema, ¿no? Pero esto generalmente se da en los pacientes que no tienen la cultura de hacer un buen aseo de sus dientes, no mejoran su dieta, entonces es la causa para que se va a iniciar la desmineralización. Entonces, es importante entonces que la saliva colabora con los elementos que compone para formar la remineralización de la superficie dental. Entonces, la importancia de la educación para la salud, ¿no? Que tiene que recibir la madre, el niño, crear el hábito de cepillado. Aparte, la saliva también tiene otras acciones, por ejemplo, ayuda a la formación del bolo alimenticio. Cuando uno se alimenta, ¿qué hace? Ingresa a la boca y la saliva va a ayudar a que ese bolo alimenticio se triture correctamente, ¿no? Por medio de la saliva se protege al niño por medio de la acción inmunológica. La saliva tiene la capacidad de amortiguación en el mecanismo de regulación ácido-base. Dentro de los sustratos más cariogénicos encontramos la sacarosa, son carbohidratos refinados. Y estos carbohidratos refinados están generalmente en toda la dieta cariogénica, como les he mencionado, en las galletas, en los dulces, en los refrescos, etcétera, etcétera. Entonces, el más cariogénico es la sacarosa. Entre otros, tenemos la glucosa, la fructosa y la lactosa. Estos otros tres elementos son menos cariogénicos. El tiempo. El tiempo también es otro de los factores importantes para el inicio de la caries. Entonces, el tiempo promedio transcurrido en que aparece la caries incipiente y la caries clínica es más o menos entre los 26 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño nace libre de caries. Una vez que los dientecitos erupcionan, ya tenemos que hacer el cepillado correcto de esas superficies, ya sea con una gasa humedecida, posteriormente cepillo dental y agua, y posteriormente el cepillo y la pasta dental. De esa manera, proteger las superficies dentarias con un cepillado y por ende una buena alimentación. La dieta. La dieta tiene un efecto local en la cavidad bucal. Generalmente reacciona con la superficie del esmalte. ¿Por qué? Porque el esmalte es el primer elemento, ¿no?, que está en los dientes. La dieta cariogénica sirve de sustrato a los microorganismos. Por tanto, es importante realizar la evaluación de la dieta. ¿Cómo vamos a evaluar la dieta del paciente? Preguntándole a la madre,
si es un niño preescolar o escolar. Para poder sensibilizar a los padres, debemos de tener una tablita, es decir, una hojita en qué momento toma su desayuno, su merienda, su almuerzo, su cena. Por ejemplo, acá tenemos, para poder hacer una evaluación de la dieta de máxima cariogenicidad, les estoy mostrando una tabla. A las 8, generalmente los niños toman leche con toddy y la mamá aumenta 1, 2, 3 cucharas de azúcar. A las 10 es un refresco con su hamburguesa, o un refresco con una galleta puede ser, ¿verdad? Estamos hablando de las gaseosas. O puede ser también un jugo natural, no sé, pero en este caso yo les estoy mostrando una dieta y ustedes me van a decir si es adecuada o no. A mediodía, una sopa, su refresco y un segundo. El segundo puede ser de verduras o de hidratos de carbono, ¿verdad? A las 4 de la tarde, su galleta y su gaseosa. Por la noche, a las 19, la cena, la gaseosa, leche con azúcar. ¿Cuál sería el riesgo de caries de este paciente? ¿Qué creen? ¿Que es una dieta saludable? ¿Una dieta no saludable? Si vamos a ir analizando esta tabla, veamos. A primera hora tiene la leche con toddy y azúcar. Un momento de azúcar. A las 10, el segundo momento de azúcar, porque el refresco tiene azúcar. A media mañana, el refresco tiene azúcar. A media tarde hay azúcar. Y por la noche hay azúcar. 1, 2, 6 momentos de azúcar. Estamos exagerando, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos 6 momentos de azúcar, ya de hecho es un paciente que tiene muchos momentos de azúcar, tenemos que disminuir esos momentos de azúcar mínimo a 4, pero tampoco de golpe podemos quitar. Entonces, hay que recomendar a la mamá que cambie la dieta. Si el paciente es preescolar, tiene 2, 3 años, fácilmente se va a acostumbrar el niño. Y lo propio de uno de 6 ya nos va a costar, porque dicen, no, yo quiero más dulce y más dulce, por ejemplo, el desayuno. Acá, por ejemplo, la mamá ha maleducado. El desayuno debería ser la leche y el toddy, punto. Ya no aumentar el azúcar, porque la mamá dice, ay, no, no es dulce, no va a sentir mi hijito, no es así, estamos maleducando y estamos por ende generando la caries. A media mañana, en vez de darle la hamburguesa, tendría que darle una fruta o un refresco de frutas, ¿verdad? A mediodía, la sopa, su segundo, y puede ser un refresco natural. Siempre se recomienda que el refresco servirnos 1 hora después o 1 hora antes, ¿verdad? Por la tarde, recomendar frutas, ensalada de frutas o un jugo de frutas con agua y la fruta directamente. Y no, acá está la gaseosa y sabemos que las Coca-Colas, toda bebida carbonatada es muy cariogénica. Entonces veamos esta evaluación de dieta. Este tipo de dieta es un riesgo para inicio de caries. Esta es la dieta cariogénica que a todos nos gusta, ¿verdad? Una salteñita y su Coca-Cola. Está bien, nos sirvamos una salteña con su Coca-Cola, pero después inmediatamente hay que enjuagarnos con un vasito de agua. Ideal portar un cepillo portátil, ¿verdad? Entras al baño, te lo cepillas, ok. Pero si no, por lo menos con un vaso de agua, enjuagarnos. Lo propio, al niño no se lo puede suspender sus cosas ricas. Sí, que se sirva alguna vez, un Donald, los dulces, pero después que termine, darle agua. Entonces, de esa manera evitamos el inicio de caries. Tampoco podemos prohibir. El organismo requiere, pero tenemos que saber educar en su alimentación, ¿no? La importancia de manejar nuestros alimentos, cómo tenemos que servirnos.
y la importancia de una dieta saludable. Estos elementos tienen vitaminas, minerales, y ahora que estamos con la pandemia, entonces lo mejor, servirnos las verduras, las frutas de temporada, el elemento más importante, el agua. Como se dice, el agua da vida, ¿verdad? El agua fortifica nuestro organismo y por ende el agua ayuda a que no se inicie la caries. Entonces es elemento vital para nuestra salud. Todos estos elementos tienen vitamina E, vitamina C, etcétera, etcétera. Entonces no olvidemos, nuestra dieta tiene que ser saludable con estos elementos que nosotros lo tenemos, ¿no? Aquí en nuestro departamento, gracias a Dios, que nuestras verduras también son económicas, nuestras frutas de temporada. Entonces, ¿por qué no servirnos? Hacernos un jugo de manzana, jugo de papaya, plátano, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen potasio, etcétera, vitaminas, que si hablamos de esto nos vamos a perder. Entonces, la importancia de hacer la evaluación de una dieta saludable. Por ejemplo, es otra tabla que les estoy mostrando, otro ejemplo. En su desayuno, ¿qué debe tomar el niño? Tomar la leche y servirse una fruta, una manzana, una papaya, un plátano. Si realmente quiere algo de pancito, se le puede dar, pero aquí a la leche ya no aumentamos porque la leche ya viene con el sabor, viene con el azúcar y es más saludable. A las 10 puede servirse una gelatina, una fruta. A mediodía, la sopita que le gusta, puede ser sopa de verduras, sopa de tantas cosas que hay ahora, ¿no? De quinoa, de trigo, etcétera. Su segundo, una verdura, ensalada de verduras. Y de preferencia, ¿no? La verdura es cruda, es más saludable. A media tarde, un jugo de avena con agua, o puede ser avena con leche, un jugo de frutas. A las 7 de la noche, su cena. Y si el niño está acostumbrado a que tome constantemente su leche sin azúcar. Ahora el niño le acostumbraron a tomar con toddy, con chocolate, no hay otra, pero de poquito. Si antes colocaban una barra de chocolate, colóquenlo media barra y después cuarta barra. ¿Para qué? Para que le dé el color. Si nosotros queremos tener unos dientes saludables. Entonces es importante conocer la dieta que podemos recomendar a nuestros pacientes. Y hay muchas otras más, ¿no? Entonces les estoy mostrando algo básico para que ustedes también pongan en práctica, hagan la prueba. Una dieta saludable nos fortifica nuestra salud que una dieta cariogénica. Entonces, esta es la dieta saludable. Y para poder evaluar la dieta es importante tener estos aspectos, que sea específico, cuantificable, realista, duración, tiene que tener, para su evaluación, tiene que ser limitada. Entonces, la dieta tiene que ser balanceada en fibra para que sea saludable. Entonces, la importancia de la evaluación de la dieta hace mucho, ¿no? Cuando ustedes hagan una investigación, entonces tienen que considerar estos aspectos. También en el tema de caries tenemos los factores para el inicio de la caries, del proceso de caries. Tenemos factores externos y factores internos. Dentro del medio ambiente externo, el primer elemento tenemos el esmalte, ¿verdad? Entonces, para evitar esto, nosotros podemos aplicar medidas preventivas, como ser los sellantes que se aplican en las estructuras macroestructurales, y también el flúor en las estructuras microestructurales. Sabemos que en la cavidad bucal tenemos fluidos pulpodentinales y los fluidos creviculares. Y por medio de eso nosotros realizamos la prevención, ¿no? La rehabilitación restaurativa preventiva, que hemos hablado en el tema de prevención bastante, la importancia de hacer correcta aplicación del flúor, de los sellantes, y para eso yo tengo que conocer, diagnosticar adecuadamente si está indicado emplear ese material para tener éxito en la rehabilitación del paciente. Dentro de los factores internos del medio ambiente
tenemos la saliva. Les he dicho que la saliva cumple una función importante en la cavidad bucal, ¿no? De lubricar. Y aparte, tenemos la película adquirida, que este elemento se localiza en la superficie del diente a la hora, a los minutos, ¿verdad? Esta película adquirida nosotros no lo observamos, pero pasa el tiempo, tenemos la placa bacteriana. Eso sí, ya podemos visualizar nosotros con los detectores de placa, ¿verdad? Entonces, es importante saber diagnosticar para mejorar también la importancia de la dieta, porque si el paciente tiene película adquirida, tiene placa bacteriana, sabemos que ahí está localizada la bacteria. Y nosotros alimentamos con una dieta cariogénica. En este caso, si nosotros tenemos una dieta saludable, vamos a disminuir esta placa bacteriana, esta película adquirida, porque los alimentos fibrosos también cumplen la función de autolimpieza, ¿verdad? Saben ustedes, cuando una persona tiene bastante fibra en su alimentación, la función es que si no se cepilló correctamente, le va a ayudar a eliminar la parte de la placa bacteriana, ¿no? Entonces, importante también, porque creen que en la época antigua los abuelitos, su alimentación era muy fibrosa, se servían tostados, mote, cosas duras, ¿verdad? Y ellos no se cepillaban, a veces usaban como cepillo, yo me acuerdo, algunos que yo veía, las pajitas cuando se les introducía a nivel de los espacios interproximales. Entonces con eso eliminaban, ¿no? Y después agarraban el agua y hacían su puchi y punto. Y tenían mejor dentadura que actualmente tenemos nosotros. Ellos visitaban cada que les molestaban, ¿no? Un consultorio dental, ¿no? Hacían sus visitas periódicas, que actualmente se les recomienda. A ellos nunca se les ha recomendado esa situación, pero tenían una dentadura más favorable que actualmente. Y es por eso que actualmente tenemos el índice CO, el CPO muy elevado. Es por nuestra dieta, que es otro de los factores, ¿no ve? Que altera. Entonces, la importancia de la caries, sí que tenemos que saber esos dos factores. Cuando existe desequilibrio de esos dos factores, va a generar la enfermedad. Pero si está en equilibrio, entonces el paciente tiene una vida saludable. Entonces es importante conocer, tiene enfermedad por consecuencia de una mala alimentación, mala dieta, mala higiene, y va a generar el desequilibrio. Importante que estamos repitiendo la importancia del esmalte. ¿De qué está constituido? Sabemos que el esmalte es un epitelio calcificado acelular, tiene dos elementos importantes, que es el calcio y el fósforo, y su unidad arquitectónica es el prisma. El prisma es una estructura larga y delgada que generalmente el esmalte inicia su madurez a nivel de los bordes incisales en el sector anterior y en el sector posterior sobre las cúspides. Generalmente el esmalte en los dientes temporarios a nivel cervical presentan zonas aprismáticas, ¿no? Entonces es importante que tengan esa información y conozcan y no se olviden. Ahora, ese es el elemento importante en el que el microorganismo hace la desmineralización. ¿Y cómo se desarrolla una caries? Generalmente la caries se inicia a nivel de los tejidos duros, que es uno de los elementos, el esmalte, ¿verdad? Va a iniciar con la desmineralización del tejido afectado por la acción de los ácidos orgánicos que proviene de la fermentación de los carbohidratos de la dieta. Esta descalcificación se va a generar por disolución de los materiales inorgánicos y se desintegra su matriz orgánica de los tejidos dentales, adquiriendo un aspecto blanco cretáceo. Cuando uno observa que la superficie del esmalte presenta estas características, tenemos que saber que existe pérdida del calcio y del fósforo. Y cuando existe esta pérdida de estos dos elementos,
va a dar inicio a la cavitación, es decir, se rompe la superficie. Entonces, para eso, importante saber diagnosticar. Por ejemplo, acá tenemos ya la pieza dental cavitaria y ha pasado el periodo de la mancha blanca, ¿verdad? Empieza primeramente con la desmineralización, pasa el tiempo, inicio de la cavitación muy pequeña, después va extendiéndose con el tiempo. ¿Por qué? Porque la persona no da la importancia de su cepillado, su alimentación, una dieta muy cariogénica, y puede llegar a este estado de fractura de esmalte, exposición de dentina. Aquí vemos cómo el organismo reacciona formando la dentina de reparación, esa pieza temporaria. Y vemos a su lado el primer molar permanente, que también no existe esmalte, se ha fracturado, hay exposición de dentina, dentina blanda, inflamación de encía y no se cepilla adecuadamente. Vemos que este niño está aproximadamente de unos 7 años y ya no existe esmalte. Factores, muchos pueden ser, que no se ha formado correctamente la pieza dentaria. Una vez que ha erupcionado, estaba muy esmalte hipomaduro, hipocalcificado, y como lo que no se cepilla el paciente, entonces ha generado la cavitación y fragmentación de la estructura del esmalte con exposición de dentina. Entonces, en estos casos, importante hacer un correcto diagnóstico, ¿no? Para ver si es un caries penetrante, no penetrante, cuál es la conducta del plan de tratamiento a realizar. Entonces, para poder diagnosticar, nosotros tenemos el elemento básico que no tenemos que olvidarnos en nuestro campo. Tenemos que usar un espejo, un explorador, una cucharita, ¿verdad? Y la importancia de nuestra vista. Hacer una inspección visual y táctil. Es decir, vamos a ir inspeccionando, viendo, palpando que la lesión cariosa solo está en esmalte y dentina, o es esmalte, dentina y pulpa y es una caries penetrante. ¿Qué debo hacer en estos casos? Si tengo duda, tengo que tomar una radiografía, ¿verdad? Periapical, una panorámica, si veo que es un paciente con alto riesgo, que todas las piezas dentarias están con caries. Entonces, yo tengo que hacer mi planificación. Si hablamos de radiografía, sabemos que la radiografía es un medio auxiliar que nos va a ayudar para llegar a un correcto diagnóstico y realizar nuestro plan de tratamiento. Las radiografías interproximales determinan o identifican la cavidad cariosa y no detecta la extensión de la lesión. Tengan presente, solamente identifica la caries y no detecta la extensión de la lesión. Tenemos la aleta de mordida, lo propio, ¿no? La aleta de mordida, que es generalmente vamos a ver a nivel de las coronas superiores e inferiores, vamos a localizar identificar la caries. También tenemos las otras, ¿no? Por ejemplo, otro método de diagnóstico, podemos tener la transiluminación, que es por medio de la fibra óptica, o la fluorescencia con láser. Este método cuantifica el contenido de mineral de la superficie limpia. Actualmente tienen los detectores eléctricos de caries, que eso nosotros no lo tenemos acá en Bolivia. En los países desarrollados sí manejan con frecuencia estos métodos de diagnóstico. Nosotros seguimos con el método de la inspección y la palpación. Entonces nosotros tenemos que observar, palpar, ver la profundidad de la lesión cariosa para diagnosticar, ¿no? Esta es la radiografía de aleta de mordida, se ve el superior e inferior, pero no llegamos a visualizar correctamente la porción radicular. Entonces, en este caso, cuando tenemos dudas, se recomienda mejor las radiografías periapicales. Entonces, el microorganismo que inicia la caries es el Streptococcus mutans. Este microorganismo sintetiza polisacáridos extracelulares a partir de la sacarosa. La sacarosa es un adherente extracelular sobre el esmalte, ¿verdad? Hemos dicho que es un azúcar que ayuda a que se desmineralice la superficie del esmalte.
El metabolismo de la sacarosa es producir ácido láctico, que este ácido láctico es importante para la virulencia y la desmineralización de la parte inorgánica y destrucción orgánica de los tejidos dentales. Por tanto, sabemos que en el esmalte tenemos los cristales de calcio y fósforo. Y si se pierde estos cristales, por el pH de menos de 5.5 va a iniciar la desmineralización y por tanto tenemos la mancha blanca. Sabemos que la mancha blanca podemos revertir, ¿verdad? Con los medios preventivos que hemos mencionado, el flúor, por ejemplo. Entonces, si dejamos pasar con el tiempo, va a iniciarse la cavitación. Entonces, es así que empieza el inicio de caries con mancha blanca y posteriormente la cavitación. ¿Qué es la ventana de la infectividad? La ventana de la infectividad es el periodo crítico para la adquisición inicial de los Streptococcus mutans. Ocurre entre los 19 y 31 meses de edad, es decir, 26 meses aproximadamente. Cuando les pregunte qué es la ventana de la infectividad, responderán que es un periodo crítico para la adquisición inicial del Streptococcus mutans, ocurre entre los 19 y 31 meses de edad, punto. Y esa ventana de la infectividad, vamos a tenerlo en los pacientes ya cuando están con la dentición, inicio de la dentición. El niño o la niña nace libre de microorganismos. Todos nacemos libres de microorganismos. Una vez que estamos en la tierra, entonces lo adquirimos. Y en el caso de nosotros, lo adquirimos del padre, de la madre, del entorno familiar, por medio de la transmisión vertical o horizontal. ¿Cómo hacemos la detección precoz de la caries? Realizamos por medio de la inspección visual y táctil, por medio de los elementos complementarios como son las radiografías interproximales, para poder identificar las caries, luego tener el diagnóstico y nuestro tratamiento adecuado, ¿no? Entonces estamos realizando el diagnóstico de caries para poder determinar el riesgo de caries. El riesgo de caries está en función de ¿qué? Para poder valorar el riesgo de caries, es importante ver las características de nuestro paciente. La primera característica que tenemos que considerar es la edad de nuestro paciente. ¿Para qué es importante la edad? Para poder ver con qué tipo de dentición está, ¿verdad? Dentición temporaria, dentición mixta primera fase, segunda fase o dentición permanente. La importancia de los hábitos higiénicos. Tenemos que sacar el índice de placa, ver si realmente el niño dice, yo me cepillo 3 veces al día, ok, su índice de placa va a estar bajo. Pero si su índice de placa vemos que todos los dientes están pigmentados un montón, entonces decir, bueno, estás mintiendo, tú no te cepillas. Entonces, por medio de eso, nosotros tenemos que motivar y mejorar que ese niño mejore su cepillado, ¿verdad? La importancia también, la cantidad de saliva estimulada. ¿Cómo vamos a ver? Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo el examen dental, hay niños con el simple hecho de abrir la boca, generan mucha saliva. Entonces, en este caso, el niño está con mucho miedo, con mucha ansiedad. Aquí los pacientes ansiosos también estimulan mucha cantidad de saliva. O puede tener la importancia de que ese niño tiene algún problema de enfermedad sistémica o está recibiendo radiaciones. Entonces, en esos pacientes, por ejemplo, hay serostomía y sequedad. Entonces, importante valorar esos factores. Y si nosotros hacemos el recuento, por ejemplo, de los Streptococcus mutans en la saliva, hay técnicas, vamos a poder realizar un diagnóstico específico, ¿no? Para ver cuántos microorganismos existen y mejorar su medio bucal de estos microorganismos, ¿no? Entonces, es importante hacer esos exámenes para ver qué tipo de riesgo es un paciente de bajo, mediano o alto riesgo. Existe otra prueba para medir la capacidad buffer de la saliva. ¿En qué consiste esto?
Entonces, si el niño genera así, con el simple hecho que nos ve o va a un consultorio y genera mucha saliva, decir, bueno, este tubo de ensayo escupe tu saliva hay técnicas, ¿no? Puede ser 1 minuto, durante 5 minutos, y una vez que ha escupido ese tubo de ensayo, se lleva a la centrifugadora y ahí se hace el recuento de los microorganismos. Es una técnica sencilla que por medio de eso también podemos ver el riesgo de caries que tiene nuestro paciente. Como les estaba indicando, los medios de transmisión del Streptococcus mutans. La transmisión vertical, el niño, el bebé, lo adquiere de la madre. Es decir, a veces la mamá está hablando, hijito, esto que el otro, y es una mamá que tiene muchas caries. Al hablar, la saliva entra en contacto y ahí está, lo adquirió el microorganismo. O puede ser transmisión horizontal, como ser las nanas que crían o otros familiares, ¿no? El hermanito, el hermano mayor o la prima, la amiguita. Entonces, por medio de eso, si el niño no tiene caries, puede adquirirlo. Pero si el niño lo adquirió y se cepilla, no va a pasar nada. Pero si el niño no se cepilla, no hace sus controles periódicos, sí lo va a tener la caries. ¿Está claro? Entonces, los medios de transmisión del microorganismo o de la bacteria en la dentición temporaria es por la transmisión vertical o transmisión horizontal. Otros medios de contaminación puede ser por medio de los cubiertos, el hábito de probar la comida del bebé. Muchas veces siempre está probando la mamá la misma cuchara y de lo mismo lleva a la boca del niño y ahí está el microorganismo ingresando al nuevo ser, ¿no? O el chupete. El niño está, un preescolar está sirviéndose un chupete de helado, etcétera. Y después, mamá, te invito, ok, mamá prueba y nuevamente a la boca, es ahí la contaminación, ¿verdad? O los besos que los familiares o la mamá, el papá da en la boquita, entonces directo la transmisión. Entonces es importante tener esos cuidados, ¿no? Para evitar que el paciente pediátrico tenga el microorganismo. Pueden contaminarse por el vaso, por el cepillo. A veces los niños utilizan el cepillo de la mamá, del papá o a la inversa. Entonces, esos son los medios de contaminación. Importante que ustedes sepan la importancia, cómo se inicia la caries, ¿verdad? La primera manifestación clínica en el esmalte es la mancha blanca. Hemos hablado bastante que esta mancha blanca podemos revertir por medio de la educación de la salud. Entonces, que el paciente debe cepillarse con más frecuencia, 3 veces al día, con pastas dentales, y por ende el profesional, si ves la mancha blanca en una pieza específica, puede aplicar el flúor en gel, el Durafat, por ejemplo, que por su dosis muy elevada puede mejorar que esa mancha blanca que está desmineralizada se remineralice y con el apoyo y colaboración de la persona al que se está tratando, ¿verdad? Que mejore su cepillado, que mejore su dieta, que tiene que tener una dieta más saludable. Si tiene 6 momentos de azúcar, disminuir a 4, disminuir después a 3. Lo correcto es tener entre 3, máximo 4 momentos de azúcar, ¿no? Entonces, sabemos que la mancha blanca es una fase reversible, se debe monitorear con la remineralización, como les he indicado, con la aplicación de flúor y el cepillado adecuado de la persona, ¿no? Que contenga pasta fluorada. Aquí, por ejemplo, tenemos la mancha blanca en el primer molar permanente, en un niño de aproximadamente 6 años de edad. Podemos ver que se ha hecho el aislado, la profilaxis, secado, aplicación, este es el flúor en gel, el Durafat, que se aplica con un pincel, se espera unos 5 minutos que ese flúor vaya actuando sobre esa superficie y posteriormente se retira el aislamiento relativo y se recomienda que ese nivel no debe ir el cepillo durante las 24 horas. El resto de los dientes puede cepillar, pero no es el lugar y tampoco puede masticar cosas duras con esa hemiarcada, puede servirse con el lado opuesto. Entonces, esa es la indicación del flúor en gel. Nosotros, en la dentición temporaria,
Observamos con frecuencia cuando realizamos el diagnóstico las caries de biberón o temprana infancia, que algunos autores lo llaman. Lo mismo, es de etiología multifactorial, es decir, que actúan los 4 factores que hemos mencionado al inicio, ¿no? El huésped, la dieta, el tiempo y la microbiota. Entonces, esos factores hacen, cuando existe el desequilibrio, inicio de la caries. Y esta caries de biberón se localiza en el sector anterosuperior. ¿A consecuencia de qué? Como el nombre indica. A consecuencia de que la mamá le da su alimentación en el biberón y el niño queda dormido con el biberón. No le hace el aseo correspondiente y como sabemos que las estructuras de la dentición temporaria son de menor espesor y si están menos calcificados, fácilmente inicia la formación de la mancha blanca y después la cavitación. Entonces no olviden que todos este tipo de caries tienen etiología multifactorial. Son de aparición súbita y afectan, ya les he indicado, más en los incisivos centrales, en el sector anterior, los molares superiores e inferiores. ¿De qué se inicia la caries de biberón? Resulta de la ingesta prolongada y frecuente de la leche materna o biberón suministrada de día y de noche y falta de limpieza. La caries de biberón es una enfermedad de evolución rápida y agresiva. Afecta más en la dentición temporaria, ¿no? Esto se debe por el biberón, ya les indiqué. La diferencia que en la caries de biberón muy poco se va a ver en los dientes inferiores. ¿Por qué creen? Porque en el sector del maxilar inferior tenemos la saliva. Entonces la saliva tiene el calcio y el fósforo y le sirve entonces como una autolimpieza, ¿no? El diente está en constante humedad y en razón de eso no se inicia frecuentemente las caries. Es muy poco que vamos a ver en la dentición temporal caries en los incisivos inferiores. Si vemos caries en los incisivos inferiores es que el niño tiene poca saliva, es paciente serostómico y con lo que no se cepilla, entonces no hay la saliva que le genere la autolimpieza, ¿no? Pero más frecuentemente se ve en el maxilar superior. Llegamos así a una caries activa hasta la mutilación, ¿no? Queda raíces directamente. Es dramático ver esa situación de esos niños que no tienen dientecitos. Otros factores también es importante saber diferenciar, por ejemplo, la dentinogénesis imperfecta, que esas son ya alteraciones sistémicas, ¿no? Que en este momento no voy a tocar. Entonces, la importancia de la caries de biberón, recomendar que después de cada amamantamiento, la mamá tiene que hacerle el cepillado o la limpieza adecuada. Si la madre deja la leche después o durante el sueño, entonces tiene que tener la delicadeza de hacer la limpieza. Porque generalmente cuando el niño quiere la leche por la noche y después se duerme, entonces a nivel retromolar se va a acumular la leche y va a iniciar problemas de inflamación, ¿no? Va a generar honguitos. Entonces es importante tener esa información. Acá dice, el niño se duerme y la leche o líquido azucarado se acumula alrededor de los dientes, brindando un excelente medio de cultivo para los microorganismos acidógenos. Y por tanto, hay disminución del flujo salival que va a dar lugar, porque en el sueño disminuye la saliva, ¿verdad? Esa situación va a dar lugar a un ambiente cariogénico y a la aparición de una caries agresiva. Entonces, la caries de biberón es una caries muy agresiva cuando no se lo trata adecuadamente. Entonces, los factores etiológicos para la caries de biberón, igual, ahí actúa el huésped, que es el diente, la dieta rica en carbohidratos, que es la sacarosa, y de uno de los componentes más importantes, la placa bacteriana, ¿no? Saben ustedes que la placa se forma primero es la película adquirida, después la placa bacteriana. Otros factores etiológicos para el inicio de la caries de la primera infancia es la lactancia nocturna. Se recomienda no dar leche por la noche. Si durante el día se alimenta, el niño perfectamente puede dormir toda la noche. Hay mamás que los malacostumbran, entonces el niño crea ese hábito y por eso que a medianoche pide la leche. Ahora es recomendable que la última mamadera se le puede dar entre las 8 de la noche, nada más, de 8 y después al inicio
de la mañana, a las 6, 7 de la mañana, duerme. El niño duerme tranquilamente de 6 a 8 horas. Cuanto más tiempo duerme, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque el niño está en crecimiento y desarrollo. La importancia de crear el hábito de higiene bucal y los posibles defectos de la lactancia. Perdón, un minutito, por favor. Buen día, doctora Silvia. Etiológicos, la lactancia nocturna, ¿no? Que generalmente hay muchas mamás que les da a medianoche y no hacen el aseo correspondientes e inicia la caries. Como consecuencia, si no se trata a tiempo, vamos a tener problemas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener una caries penetrante, por tanto va a tener un dolor a nivel de los tejidos ya sensitivos como ser la pulpa. En la pulpa tenemos la sensibilidad. Problemas estéticos. Por ejemplo, la caries de biberón, que eso si lo dejamos, va a generar el niño que no va a poder pronunciar correctamente las palabras, su autoestima va a estar bajo, cuando vaya al jardín, no pronuncia adecuadamente las palabras, sus amiguitos van a ir distanciándose. Entonces, son factores psicológicos que pueden afectar al niño. Entonces, es importante conservar lo que nos regaló la naturaleza, lo que nos regaló Dios, ¿verdad? Entonces, porque el niño está aprendiendo a hablar, a servirse los alimentos y requiere que los dientes estén sanos y saludables. Los hábitos nocivos como la interposición lingual o la malposición dentaria va a dar lugar a eso, ¿no? Cuando el niño tiene malos hábitos, los dientes van a estar, puede ser, en mala posición. Y por eso que cuando hay malposición dentaria tenemos que hacer interconsulta con el ortodoncista. Entonces es una cadena que trae las consecuencias, los malos manejos o mala dieta y hay problemas, ¿no?, psicológicos en el paciente pediátrico. Entonces, ¿cómo tenemos que prevenir la caries de biberón? La caries de biberón tenemos que hacer atención precoz en el primer año de vida, mantener la salud, prevenir la enfermedad. Y por tanto, tenemos que hacer los control de los factores de riesgo y educar a los padres. ¿Qué consejos tenemos que dar a los padres y por ende a los adolescentes? Que la dieta debe ser bajo en hidratos de carbono, refinados específicamente. Utilizar el biberón solo para la alimentación y no para tranquilizar al niño cuando esté inquieto. Evitar el uso de biberón durante la noche. Entonces, esos consejos tenemos que transmitir al papá, a la mamá o a la persona que es responsable del niño. Hay que evitar ese tipo de caries, ¿no? Las caries negligentes, que son generalmente antiestéticas. Ahí podemos ver una caries generalizada. Esta lesión cariosa no ha recibido atención adecuadamente, en el que puede perder las coronas clínicas, compromisos pulpares y tratamientos más complejos. ¿Qué es una caries recurrente? Generalmente, esta caries se deja inadvertido, que puede estar en una parte de la superficie proximal. Nosotros solo rehabilitamos la parte oclusal y por proximal hay inicio de caries, ¿verdad? Como por ejemplo acá, está muy bonito rehabilitado, pero por el lado mesial tiene una caries muy pequeña que ha dejado inadvertido el profesional. Entonces nosotros tenemos que ser muy perseverantes, observativos, que la pieza tiene que estar rehabilitada completo, en todas sus superficies, no solo el plano oclusal. ¿Cuál? El tratamiento de los pacientes de bajo riesgo. ¿Por qué indicamos pacientes de bajo riesgo? Son aquellos pacientes que no tienen caries, que realizan sus controles periódicos adecuados, entonces que hace sus consultas cada 6 meses, una boca saludable. A ese paciente, si nos visita, felicitarlo, seguir haciendo un refuerzo en su educación, que tiene que realizar sus controles semestralmente o una vez al año, un correcto cepillado con la pasta adecuada, y debe recibir anualmente su aplicación de flúor, ¿no?, para fortificar esa estructura del esmalte. Y recomendar las recomendaciones que
que se indica cuando aplicamos flúor. Entonces, este es el paciente de bajo riesgo. Todos los dientes rehabilitados, sanos, y se le considera de bajo riesgo. En el hogar, es decir, ¿por qué se dice en el hogar? Cuando el niño nace, el bebé debe recibir la limpieza diaria después de cada amamantamiento con una gasita humedecida en agua. Esta técnica se realiza generalmente hasta su año, porque al año ya tiene los 4 incisivos que ya pueden empezar con el cepillado y la pasta dental, ¿verdad? El preescolar, el escolar y el adolescente tiene que cepillarse 3 veces al día. Paciente de bajo riesgo también podemos ver en los adolescentes, ¿no? La importancia del cepillado, la importancia de darle un espejito con su cepillo y que pueda revisar los dientes, ver que esos dientes tienen que seguir así, unas perlas blancas, saludables, por la autoestima que debe tener uno mismo, ¿no? Entonces, tener los dientes sanos. Y recomendar siempre que si usa alguna aparatología de ortodoncia, que debe emplear enjuagues bucales de uso diario o de uso semanal, pero eso no es por vida, ¿no? Tiene que ser un tiempo limitado. Paciente de mediano riesgo es aquel paciente que tiene menos de 3 caries, la misma indicación, seguir motivando en su cepillado, la importancia de 3 veces al día, el tiempo de cepillado, 3 minutos como mínimo. Entonces hay que hacer un refuerzo en la educación. En este caso, si es un paciente de mediano riesgo, igual la aplicación de flúores cada 6 meses y enjuagues bucales, que el fluoruro de sodio al 0,05% de uso diario. Paciente de alto riesgo es aquel paciente que requiere mayor motivación, insistir de la importancia del cepillado. Vemos que tiene más de 3 caries, una caries bastante superior e inferior de los maxilares. Entonces, recomendar que no es conveniente que tenga esas caries activas. Si es un niño preescolar que no está muy motivado, entonces por lo menos tenemos que inactivar esas lesiones cariosas, eliminando una parte de la lesión cariosa y inactivando con materiales provisionales, como sería el Cavit, el Coltosol, o al final el ionómero también podemos aplicar, una vez eliminada cierta parte de la dentina desorganizada. Entonces, el paciente, en estos casos, una vez inactivado la lesión cariosa, puede aplicar el flúor en barniz, porque tiene mejor contacto en la superficie del esmalte. Ahí, por ejemplo, tenemos un niño preescolar en el que tenía lesiones muy activas, se ha limpiado y se le ha aplicado Cavit, que a medida que va creciendo el niño vamos a ir limpiando y haciendo las obturaciones definitivas. Sabemos que por erupción, que estos incisivos recién los va a cambiar a los 7, 8 años, y es un niño de 3 años, entonces estos incisivos tienen que estar 5 años más en boca. Entonces es importante hacer esos tratamientos para mejorar su autoestima, ¿verdad? Vamos a definir qué es una película adquirida. Sabemos que es una capa orgánica celular que está constituida por glucoproteínas y proteínas celulares que se depositan en la superficie del diente. No olviden, y ustedes ya lo han llevado a profundidad en periodoncia. ¿Qué es la placa bacteriana? Es un ecosistema microbiano compuesto de estructuras microbianas agrupadas en glucoproteínas, salivales insolubles, microbios extracelulares, existe dendritos alimenticios y epitelio adherido sobre la superficie dental. Esos elementos hacen que la placa bacteriana se vaya fortificando. ¿Y cómo vamos a motivar para eliminar esta placa bacteriana? Con nuestra pastilla reveladora, ¿verdad? Puede ser una fucsina básica que colocamos media tabletita y muerda como un dulce y después lleve con la saliva toda la superficie de los dientes y vemos que aquí el niño del centro tiene mayor cantidad de placa que el niño del lado opuesto, ¿verdad? Lo propio de la niña. Y hay que decir que deben tener los dientes saludables, limpios, como vemos en la figura. Entonces, es un medio de motivación a esta edad de la adolescencia, de niño de 6, 8 años. Para ellos es juego, pero por juego se le da la importancia del cepillado dental. Entonces, la placa bacteriana en la dentición temporaria podemos encontrar los microorganismos específicos, como ya les he ido mencionando, el Streptococcus orales, el Streptococcus sanguis y el Streptococcus mitis. Estos microorganismos o bacterias
tienen la capacidad de aglutinarse en la saliva y son solubles en el agua, se unen a la superficie dental y por tanto es reversible, ¿no? Si nosotros cepillamos, eliminamos estos microorganismos. Entonces, por eso que nosotros tenemos que tener la cultura de cepillarnos correctamente las piezas dentarias. Entonces, estos estreptococos orales producen varios tipos de ácidos orgánicos, como ser el ácido acético, el ácido propiónico, el ácido butírico, que son neutralizadores de la saliva, ¿no? Entonces, el más cariogénico es el ácido acético, que genera el microorganismo. Los estreptococos mutans y los lactobacilos son acidógenos. Estos microorganismos son cariogénicos, como les dije, producen el ácido láctico, que es más difícil de neutralizar en el inicio de la desmineralización del esmalte. Los ácidos de la fermentación de los hidratos de carbono que causan la desmineralización crónica están generalmente en los refrescos carbonatados y los zumos. ¿A qué me refiero? Las gaseosas, la Coca-Cola, la Fanta, la Pepsi, son las bebidas más cariogénicas y dentro de las frutas más cariogénicas también tenemos el plátano. Por eso se recomienda el consumo de plátano de preferencia en la mañana, ¿no? Después de consumir, cepillarnos los dientes. Si ustedes toman su desayuno una Coca-Cola, en el almuerzo otra Coca-Cola, en la noche otra Coca-Cola, en la tarde, vemos solamente con la Coca-Cola 4 momentos de azúcar, aparte su desayuno. Entonces, es importante entonces reflexionar y ver qué es lo que nos estamos sirviendo en el día, ¿no? Nuestra alimentación. Entonces, tenemos que cambiar nuestra alimentación si tenemos más de 3 o 4 momentos de azúcar. ¿Alguna consulta, pregunta? Eso como conclusión, me estaba olvidando. Es decir, la figura de acá, la importancia de prevenir la caries, ¿no? Nosotros tenemos que prevenir la caries desde este momento, desde que el niño empieza a caminar e inicia con la erupción dentaria. Ese niño tiene que emplear el cepillo dental, manejar, si no, la mamá, el papá, dar la educación para la salud. Y como conclusión, quiero indicarles que la ingesta diaria de azúcar en el lactante tiene que ser cero de azúcar. La ingesta diaria de azúcar en los niños a partir de los 2 años puede recibir 3 gramos. La ingesta diaria de azúcar en el adulto, 25 gramos. En este caso, nosotros tenemos que modificar la dieta con nuestra alimentación saludable, tener un patrón conductual en higiene para tener 0 caries, ¿verdad? Entonces, no olviden que los niños hasta los 2 años, 0 de azúcar. Solo tienen que recibir alimentación saludable. ¿Alguna consulta, pregunta? Vani, recién te estás incorporando. Hemos terminado la clase. Ya nos vamos a la clase práctica. Bueno, entonces ese es el tema de caries. Como les dije, es un tema bastante amplio que hay que conocerlo a profundidad, lo mínimo y lo necesario para poder informar a nuestros pacientes y mejorar, ¿no?, nuestro índice CO y CPO. Pregunta con respecto al tema. No, doctora, creo que quedó claro con la explicación. Gracias, Zaida. Entonces, estamos finalizando nuestra clase teórica. En 10 minutos me comunico con el primer grupo, que esta semana vamos a iniciar con el tema de cariología. Ya que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Buen día. Buen día, hasta luego.